noches. Iniciamos esta nueva propuesta de evolución humana con un tema realmente impactante, la robótica. ¿Cómo aparecieron los primeros robots en el mundo? ¿Cuál es la idea que tiene el ser humano en torno a la máquina y a la inteligencia? ¿Podemos llegar a tener problemas el día de mañana como humanidad si le damos demasiada inteligencia a estos robots? Realmente impactante, y para ello hemos invitado para esta noche a un experto sanjuanino, un ingeniero electrónico, doctorado en México como ingeniero en electrónica, que es una de las áreas más específicas que investiga la robótica, y de allí, bueno, su trabajo en el CONICET como investigador principal, en la Universidad Nacional de San Juan como docente titular de cátedra. Está con nosotros para que pueda ayudarnos a desentrañar estas incógnitas, sobre todo de la inteligencia. ¿Qué se entiende por inteligencia artificial? La cibernética, la electrónica, la informática, todos elementos que tienen que ver con el robot. Cuando en el año 1920 comenzó un checo escritor a hacer una novela que luego fue también una obra de teatro sobre personas que podían ser llevadas a casi una esclavitud, le llamó robota, y de allí viene el término robot, como una persona que fuerzan para el trabajo, casi un esclavo. Ese es el origen de la palabra robot. Pero llegamos a nuestros días donde se aplican robots prácticamente en todas las actividades humanas. En la tierra, lógicamente, en hospitales, en cirugías, en cantidad de actividades, en fabricaciones. En instantes vamos a estar viendo imágenes y dando a conocer detalles de cómo aplicamos a la robótica en la actividad humana prácticamente a diario, cuántos millones de robots existen actualmente en el mundo. Pero también tratamos de que nos den algún servicio, alguna actividad concreta debajo del agua, en el mar, en cuestiones subterráneas, en la tierra, y subacuáticas en el océano, porque realmente se pueden meter en todos lados, hasta en una cápsula espacial, llegar a la Luna, llegar a Marte. Está plagado de cuestiones robóticas, y allí están también los interrogantes. ¿Hasta qué punto el cerebro humano puede ser modificado por los microchips a través de la nanotecnología, que es lo pequeñísimo que fabrican ya los expertos en esta microelectrónica, y llevar a que la inteligencia pueda ser modificada quizás en el futuro, algunos dicen dentro de 30 años, no mucho más, y podamos tener quizás hasta una competencia de los robots? Porque por ahora, bueno, son servidores, son ayudantes, son máquinas que realmente hacen un trabajo muy importante, porque nos reemplazan en lo que son trabajos muy peligrosos, como en cuestiones radiactivas, nucleares, o justamente debajo del fondo del mar para buscar allí algo que está accidentado. Hoy vamos a tratar de descifrar en todos los detalles posibles a dónde nos conduce la robótica, cuál es el futuro del robot y sobre todo de la inteligencia artificial. Comenzamos entonces con esta noche de evolución humana, en este diálogo que vamos a mantener con el experto en electrónica, el doctor Ricardo Carelli. Estamos en el laboratorio de robótica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan y también del CONICET, que son los organismos que llevan adelante la investigación en robótica aquí en la provincia de San Juan. Y qué mejor que hablar con los científicos, los profesionales que hace muchos años están trabajando y desarrollando robots. Para el que menos conocemos, podríamos denominar todo lo que se hace acá, la robótica. Algunos le llaman la ingeniería electrónica derivada de la cibernética, los autómatas. Hay muchas denominaciones, pero por eso queremos hablar con un entendido realmente en el tema, como es el doctor Ricardo Carelli. Él es ingeniero electromecánico egresado de la Universidad Nacional de San Juan. Luego se especializó, investigó en Turín, Italia, y obtuvo el doctorado en la Universidad Nacional de México. De allí en adelante, a través de su investigación dentro del CONICET, llegó a ocupar hasta el día de hoy la máxima categoría como investigador superior. Doctor Carelli, un gusto que esté con nosotros aquí en Evolución Humana, y la pregunta, como para empezar a desarrollar el gran tema de la robótica, es ¿cómo se inició todo? ¿Quién lo inició? Porque por allí se habla de un escritor que hizo una obra de teatro que era checoslovaco, empleó la palabra por primera vez robot o robota en aquella época. ¿Cómo comenzó toda la robótica? Bueno, en primer lugar, gracias por invitarme, ¿no? Y bueno, realmente me siento muy a gusto poder hablar de este tema que me ha apasionado durante, diría, los últimos 40 años, ¿no?, de mi trabajo de investigación. En realidad la palabra robot, evidentemente utilizada en el sentido de un autómata, proviene de una obra teatral de este autor checo,
Karel Čapek, que, digamos, realizó una obra que le llamó los robots de Rossum, ¿no? Y en realidad, bueno, lo que representaba era unos autómatas que sustituían a los obreros en la producción de una fábrica, ¿no? Pero, bueno, la palabra robot proviene de robota. ¿De qué año estamos hablando de esta obra? Estamos hablando del 1921, ¿no? En realidad, robota significa en checo sirviente, esclavo, o sea, una persona dedicada al trabajo, digamos, bajo el sometimiento del hombre, ¿no? Y bueno, a partir de allí se utiliza la palabra robot en el sentido de autómata. Y han pasado a partir de allí varios años, digamos, de esta obra que realmente era visionaria en su momento, para el comienzo realmente del desarrollo de los robots, pero ya los robots como tecnología aplicada a la producción o a los sistemas productivos, ¿no? Muy diferente a la obra de Frankenstein, todavía estamos en la literatura, ¿no? Porque sí, allí es darle vida a una serie de trozos de personas fallecidas, pero bueno, es quizás el ansias del hombre de crear algo parecido a él. Exactamente. En realidad siempre el hombre ha estado preocupado por generar, digamos, dispositivos o mecanismos o máquinas que puedan mejorar sus capacidades o sustituirlo directamente en su trabajo y en sus actividades, ¿no? Entonces, eso es lo que ha motivado en realidad la robótica. El objetivo de la robótica son dos. En primer lugar, mejorar las capacidades humanas, digamos, tanto en los aspectos sensoriales como motrices. Esto es, mejorar su precisión, su capacidad de fuerza, su capacidad de repetir sin cansarse una cantidad de operaciones, pero también sensorial en el sentido de tener una mayor sensibilidad de todo lo que está mirando, observando o tocando, digamos, ¿no? Porque al principio fueron máquinas que ayudaban al hombre a diferentes actividades. Siempre se nos graba esas famosas imágenes de máquinas que están llevando adelante la construcción de vehículos, ¿no? Pero antes de eso hubo parte de la historia y bueno, después se siguen desarrollando hasta el día de hoy ya con aspecto humanoide. Efectivamente, bueno, en el sentido de potenciar las actividades humanas podemos decir, como algo muy actual, los robots que se utilizan en cirugía, por ejemplo, ¿no? Que aumentan enormemente la sensibilidad del cirujano de lo que está observando y además también la calidad y la precisión de sus movimientos. Podemos citar también los exoesqueletos, que aumentan enormemente la capacidad de fuerza de un humano para llevar cargas muy grandes, ¿no? Pero el otro objetivo, el otro fin del desarrollo de la robótica es directamente sustituir las actividades humanas, ¿no? O las capacidades humanas. Y esto se da típicamente en zonas inaccesibles, por ejemplo, por ahora, inaccesible, un montón de situaciones de exploración espacial, donde actualmente es imposible llevar al hombre, y entonces enviar robots, como lo hemos estado viendo muy recientemente, ¿no? Bueno, ahora está partiendo en estas horas, claro, está partiendo una nave desde Cabo Kennedy de la NASA a circunvolar la Luna porque se empieza a instalar allí otra vez el hombre, pero primero van los artefactos artificiales, digamos, va la robótica primero. Efectivamente, para el conocimiento, además, de esos entornos, de esos ambientes que muy hostiles. Totalmente hostiles, efectivamente, ¿no? Digamos, Marte tiene 1/10 de la densidad de la atmósfera, prácticamente no tiene atmósfera, y además, bueno, la gravedad también es diferente, y entonces hay que adaptar estas máquinas incluso a esos entornos hostiles, ¿no? Pero también para acceder a situaciones peligrosas, o sea que podría entrar un hombre, pero tiene un riesgo muy elevado, por ejemplo, en situaciones de desastre o de contaminación de un ambiente, o situación de explosivos, por ejemplo, ¿no? Y entonces tenemos que poner un robot para seguridad del hombre. Y entonces en ese caso sustituye totalmente la actividad del hombre. O por ejemplo, en casos de discapacidad, una silla de ruedas robotizada está sustituyendo totalmente la motricidad de una persona que ha perdido su capacidad de movimiento, ¿no? Esos son llamados los robots sociales. Con actividad que ayuda al ser humano, ya sea personas que tienen Alzheimer o que son muy ancianas y que pueden ser ayudadas en su actividad diaria. En realidad son robots de servicios personales o profesionales, ¿no? En este caso sería robot de servicio personal, una silla de ruedas robotizada, ¿no? Nosotros hemos trabajado, de hecho, en ese tema, lo mismo con andadores, con bastones robotizados. Los robots sociales
casi es un capítulo aparte, y claro, la robótica moderna, en la cual hay interacción entre la máquina incluso y emocional y el hombre. entre la máquina y el hombre. Ya vamos a ir a esa parte. Pero siguiendo con esta evolución y sin apartarnos también del arte, doctor Carelli, porque yo recuerdo haber visto en mi juventud 2001 Odisea del Espacio, donde allí Stanley Kubrick, que era el director, había una máquina que era una supercomputadora que dialogaba con los seres humanos, HAL, y de allí en adelante eso que era como un foco rojo pero que tenía inteligencia. Estamos hablando de la década del 60 y ya en el cine, en obras literarias, se hablaba, se difundía sobre la relación máquina-hombre. Efectivamente, bueno, nuevamente, digamos, estas creaciones literarias o cinematográficas se adelantan muchas veces al avance de la tecnología o están viendo hacia qué se puede llegar, ¿no? Efectivamente, esto ya es casi una realidad, ya hay robots que interactúan de forma increíble, digamos, ¿no? Tanto desde el punto de vista, como dije, cognitivo como emotivo con el hombre. Y esos efectivamente son los robots sociales, ¿no? Que además no solo ese tipo de interacción, sino la interacción motriz, digamos, ¿no? O sea, son robots que respetan un poco las normas o las costumbres sociales y además cargan un modelo de comportamiento social. ¿Qué quiero decir con esto? Tienen movimientos en la relación de interacción con el hombre que son casi humanos, en el sentido de que generan en el hombre confianza y confort y no una sensación de peligro, de inseguridad, de rechazo, ¿no? Es muy importante eso, además que generen una sensación de seguridad que no es lo mismo que generar seguridad. Yo puedo generar una máquina que sea muy segura en su relación con el hombre, con quien interactúe, pero sin embargo, por ejemplo, se aproxime a elevada velocidad y a 20 centímetros se detenga, para generar una sensación de pánico de parte del hombre. Eso es lo que se evita en los robots sociales. Los robots sociales, en definitiva, deben aproximarse al hombre y actuar en sus movimientos con lo que se denominan movimientos naturales, además, suaves, no bruscos ni violentos. Exactamente. Ahora, muchas veces se han... respetando lo que se denominan las zonas sociales. Digamos, los psicólogos han estudiado que en las personas existen las denominadas zonas sociales. O sea, está la zona íntima, la zona personal, la zona social y la zona pública, digamos, separadas por distintas métricas. Sí, depende de la persona, pero en promedio, digamos, que digamos, la zona personal está aproximadamente 1,20 m, la zona social a unos 3,60 m y la zona pública más allá de los 5 o 6 metros, ¿no? Entonces el robot debe respetar eso, ¿no? Y si tiene el interés de interactuar y el hombre muestra confianza, porque el robot es capaz de detectar en ese caso la situación emotiva de la persona y la intención de la persona, puede aproximarse hasta la zona social, pero no aproximarse más, porque entonces genera un rechazo o una sensación psíquica de desconfort, de rechazo, ¿no? Existe un debate también, doctor, en relación a que si es conveniente o no que el robot tenga la imagen de un ser humano y la cara de un ser humano, porque por allí muchos dicen esto trae más complicaciones a nosotros, a los ciudadanos, que si tuviese la cara de un juguete o de un muñeco. Bueno, allí ya entramos en el tema de los robots antropomorfos, ¿no? Que imitan un poco la morfología humana, ¿no? Bueno, uno se puede preguntar por qué hacer un robot que imite la morfología humana, siendo que podemos usar un robot como estos que se ven aquí de ruedas, ¿no? Que son más sencillos de construir. Bueno, en principio, el motivo es que si estamos pensando que el robot va a compartir el espacio de trabajo con el hombre, debemos reconocer que todos los edificios, los entornos sociales, etcétera, fueron construidos a la medida del humano y adaptados a la morfología del humano, la altura de las mesas, el tamaño de las habitaciones, etcétera. Por lo tanto, es adecuado pensar, o es justo pensar, que el robot debería tener la misma morfología, ¿no? Por otra parte, facilita la interacción. Ahora, de allí a que el parecido del robot sea muy alto con la apariencia del humano, bueno, también ha sido estudiado, ¿no? Tanto desde el punto de vista de la psicología, pero también incluso expertos en robótica, como Masahiro Mori, por ejemplo, un japonés,
estudió la aceptabilidad de esa máquina, que es el robot, por parte del humano, cuando la apariencia de esa máquina se acerca a la del humano. Entonces observo que cuando es diferente hay una buena aceptabilidad, incluso el hombre trata de resaltar, digamos, las capacidades humanas de esa máquina, y lo ve muy positivo. Cuando esa apariencia se va acercando, aproximando a la del hombre exageradamente, pero aún teniendo algunos defectos o diferencias que el hombre las detecta, entonces el hombre pasa a considerar que eso es una cosa algo extraño y por lo tanto genera rechazo e incluso repulsión de parte del hombre, ¿no? Eso es lo que le llaman el valle de la incomodidad o de la repulsión, ¿no? O valle inquietante también, ¿no? Traducido del inglés, ¿no? Y digamos, pero es muy curioso, ¿no? Porque luego, si seguimos aproximando la apariencia ya casi prácticamente exacta a la del hombre, vuelve a ser admitido por el hombre, con la aceptabilidad aumenta, y por lo tanto pasa a considerarlo como otro humano en su interacción con el robot. Entonces, conclusión, digamos, si vamos a hacer un robot que tenga apariencia humana y no vamos a ser capaces de hacerlo con una apariencia prácticamente exacta a la del hombre, mejor construyamos una caricatura o una representación que le llaman caricaturesca, digamos, ¿no? Por ejemplo, un muñeco en la interacción con un niño. Esto se utiliza mucho, por ejemplo, con los niños autistas. Se desarrollan robots para facilitar la sociabilidad de los chicos autistas, que sí se sienten atraídos hacia el robot, digamos, como una máquina, sabe que es una máquina, pero lo ve mejor quizás como que sea un muñeco, una caricatura, y no un ser que sea casi humano, en lo cual le generaría más bien temor y rechazo, ¿no? Eso es muy interesante, ese estudio, digamos, que se ha hecho. Exacto, muy interesante. El Fondo Económico Internacional ha llegado por ahora a una conclusión realmente impactante a través de una encuesta mundial que realizó. Y esto tiene que ver con si la pregunta que la máquina va a reemplazar al hombre en el trabajo y nos va a dejar sin actividad laboral es una preocupación que tienen todos. Esto lo vamos a analizar en instantes. Inclusive este Fondo Económico Internacional calcula que ya son 5 millones de puestos de trabajo que el hombre ha perdido en manos de los robots. Pero en instantes, luego de la pausa, vamos a seguir este diálogo con el doctor Carelli, porque son muchos los temas de alto impacto que provienen de la robótica. Ya volvemos.